Kina O'Brien, de Erika Ivana Voltorius, narrado por Cristian Sánchez. Introducción. La historia y el personaje de Kina O'Brien están inspirados en la hermosa actriz turca Tuba Büyüküstün. Cada una de estas líneas fue escrita con total libertad, dejada a la completa imaginación de la autora, sin ninguna intención de asociarla con su vida personal. Cualquier similitud o coincidencia con la realidad es puramente un guiño, una referencia para sus fanáticos de todo el mundo y un mérito para su persona. Su profesión de modelo y actriz, su talento artístico y su labor como embajadora de buena voluntad para la UNICEF Turquía sirvieron para crear cada rincón de este relato con inocencia, lo que eso implica. Por lo tanto, esta narración es una historia completamente de ficción y no pertenece a la biografía de la actriz. Inicio del relato. Turquía, año 2035. Invierno, 7 de febrero. La autopista estaba muy resbalosa. La camioneta de última generación tenía un sistema de seguridad en el que se podía confiar, pero igual así, Kina no estaba segura. Prefirió no acelerar para no morder el hielo de la banquina. Estambul, Turquía, era un manto de nieve blanquecina que no permitía ver más de 6 metros por delante. Los vidrios empañados crujían por el ruido de los limpiaparabrisas. La calefacción encendida marcaba el vapor en todas las ventanas. Sabía que estaba llegando tarde. El evento de la revista Zoom Out estaba por comenzar. Solo faltaba menos de una hora para el inicio. Por suerte, el GPS marcaba la mitad del camino. La alfombra roja, los fotógrafos, la prensa y sobre todo Henry, su novio, la estarían esperando. Kina era la principal invitada por la fundación organizadora, la única cara de Turquía que podía marcar la diferencia. Todos sabían que detrás de su encanto había algo. Su voluntad para ayudar a los demás no tenía límites. Muchas mujeres envidiaban su posición. No había hombre que no la deseara. Su belleza empapeló las calles de Estambul. Avisos publicitarios de marcas famosas, revistas, comerciales de televisión y eventos de caridad. Todos querían tener su rostro. Es por eso que también debía cuidar su figura pública ante los medios turcos, quienes muchas veces la envolvían en escándalos inexistentes. Historias mediáticas que terminaban en nada, una forma de crear atención, pero aún así era ella, simplemente ella, con un corazón noble. Era ella quien no se hacía problema por nada. Colaboraba con los medios de prensa, siempre sonriente y dispuesta a responder cualquier pregunta, porque no tenía nada que ocultar. Esa mañana, su chofer había reportado un asunto familiar. Su mujer estaba por dar a luz, así que se le dio el día libre. No podía ser tan cruel. El hombre debía estar presente en el momento más importante de su vida. Su gran corazón no podía impedirlo. Por lo tanto, decidió esta vez ser ella quien conducía su Mitsubishi L200 Barbarian. Siempre fue amante de los vehículos cómodos y robustos. Sabía conducir perfectamente, pero no imaginaba ese preciso día tener que hacerlo, menos una noche de crudo invierno y vestida de gala. Mientras ponía sus ojos en el panel delantero, intentaba regular la calefacción. Su vista no le permitió ver lo que ocurría delante. Un pequeño animal cruzaba rápidamente el asfalto. Kina alcanzó a volantear en zigzag, ni bien subió la vista. Pero el susto la obligó a frenar de golpe. Decidió nuevamente acelerar y continuó sobre su carril. Por suerte, con las bajas temperaturas, no había nadie más que ella en la autopista. El asfalto helado se veía marcado por las huellas de los neumáticos. Lo ideal era mantener la dirección sobre esa senda sin que las ruedas muerdan el hielo. No había tenido la cautela de poner cadenas, algo que debió ser sugerido por el futuro papá. Aunque no se alteró por el chofer, sino que por un momento se dedicó a criticar entre pensamientos a los organizadores del esperado evento. Habían decidido hacer la superfiesta en las afueras de Estambul, rentando una de las mejores mansiones de la zona rural cerca de Demirköy, una casa de cristal rodeada de extensos bosques, paredes de vidrio y moderno diseño, luminaria excesiva y hasta pileta climatizada, todo aquello a varios kilómetros de distancia de la ciudad, por lo que Kina tenía que recorrer desde su residencia en Karaköy casi 3 horas de trayecto en su camioneta. Demirköy es una ciudad rodeada de hermosos bosques muy cercana a la frontera con Bulgaria.
Mientras tanto, en el evento, Henry había llegado antes de lo esperado. Quedó con su novia en arribar desde el Aeropuerto Internacional de Estambul y dirigirse hacia el lugar de la recepción. Recién llegado de su viaje por Alemania, su tierra natal, esperaba ansioso mientras miraba su Rolex. Decidió aprovechar el catering y deleitar alguna copa de champán, pero sin perder la compostura. Kina O'Brien y Henry Gottschalk eran la pareja más importante de la noche. Aunque su alma gemela aún no se presentaba, algunos organizadores se acercaban a comentar cosas triviales. Su nerviosismo no podía disimularlo. Decidió llamar a Kina a su teléfono móvil. En ese momento, en la ruta, su smartphone comenzó a vibrar, pero Kina aún seguía al volante. Lo escuchaba en su bolso, pero no podía alcanzarlo. Desafortunadamente, estaba del lado del acompañante, en el suelo. No fue muy astuta la idea de Kina. Condujo con solo un brazo y estiró el otro hacia el bolso mirando el piso por solo un segundo. Los restantes segundos sus ojos permanecieron al frente, pero no alcanzó. Durante ese único segundo, un hombre cruzó por delante intentando llegar a la banquina. Desde el centro de la autopista, no hubo tiempo para hacer otra cosa que girar el vehículo hacia la izquierda. Instantáneamente, el cuerpo golpeó el lado derecho de la camioneta. Un ruido muy fuerte se escuchó golpear la chapa, mezclado con el sonido del freno de los robustos neumáticos. Para colmo, el airbag de la SUV se activó. Kina quedó petrificada pero ilesa. El individuo no tuvo la misma suerte. El impulso lo había expulsado hacia unos 5 metros de distancia del impacto. El cuerpo permaneció en el asfalto. El golpe fue en su espalda. Podría haber recibido varias fracturas. Kina observó al frente del parabrisas húmedo, asustada sin descender. El sujeto seguía sin moverse. Por esta razón, reaccionó de una manera muy natural y comenzó a llorar. Sus pequeñas lágrimas cayeron por su bello rostro de ojos claros. Se deshizo del airbag con los puños. La muchacha se sentía impotente y a la vez estúpida. Entre lágrimas comenzó a reír nerviosa, como si este accidente fuera el detonador que activara una bomba que acumulara varios pensamientos. Aunque su vida era demasiado buena, pero en el fondo Kina era reservada, emocionalmente frágil, un ángel caído, un alma libre a los ojos de cualquiera, siempre de buen humor. Contagiaba su buen humor a cualquiera que pasara tiempo con ella. Mientras intentaba calmar su risa, tomó su voluptuoso abrigo de plumas sintéticas negras de la parte posterior de la camioneta y se lo colocó. Bajó del vehículo. Sus zapatillas le permitieron caminar con facilidad. Sus elegantes tacones permanecieron dentro de la camioneta. Siempre tenía la costumbre de colocar sus zapatos de tacón en el momento previo de ingresar a una fiesta, pero este no era el caso. En cualquier ocasión siempre llevaba puestas sus cómodas zapatillas. Su deslumbrante vestido de lentejuelas plateadas era demasiado largo y escotado, tan elegante como precioso. El extenso tajo del costado realzaba su belleza. Trató de cerrar un poco el escote de su abrigo para no sentir tanto frío en el pecho. Decidió sujetar la tela del vestido con su mano para no estropearlo con la humedad del asfalto. De ese modo, avanzó unos pasos y observó aquella escena. Su risa se había borrado por completo. En la oscuridad de la noche, y con apenas algunos faroles encendidos, la luz podía distinguir la silueta. Ver aquel frágil hombre tendido en el suelo la envolvió de tristeza. Volvió a llorar, pero en silencio. El cuerpo estaba de espaldas hacia ella. Apenas se veía asomar uno de sus brazos. Se encontraba demasiado quieto. Alguna brisa transformaba el hielo en una pequeña bruma nevosa. Kina siguió caminando muy lentamente hacia él con sus lágrimas casi temblando. Buscó unos tissues de su bolsillo para calmar el rocío de su pequeña nariz. En ese momento, el tiempo se hizo nulo. Ya no importaba llegar a la fiesta. Sus lujos y sus relaciones sociales se habían reducido a una vida humana que podía estar en peligro. Nada importaba. Su móvil sonó un par de veces más hasta que Henry decidió cortar la llamada luego de escuchar el contestador. No sería la primera vez que su novia no respondía en el primer llamado, pero sabía que ella lo llamaría de vuelta. Kina se acercó lo más que pudo. Había algo de sangre en el asfalto. El sujeto tenía una chaqueta beige, una especie de cazadora. Tenía la misma sangre del suelo, además de estar sucia y rota. No podía saber de dónde provenía la sangre, seguramente de su espalda.
tampoco identificar su edad, pero podía adivinar entre unos 20 a 25 años, quizá. Era demasiado joven, muy joven. Kina se angustió. El hombre intentó murmurar en otro idioma. No era turco, el idioma natal de Kina. Tampoco era inglés ni francés, los otros idiomas que ella dominaba y que perfeccionó gracias a sus viajes por el mundo en el rubro de la moda. Un lenguaje extranjero. Refugio, refugio, decía el hombre con poca fuerza en otro idioma. Kina no comprendía. Giró hacia el lado de su rostro. El hombre de tez blanca era pelilargo, pero tenía el cabello recogido con una pequeña barba. Kina se inclinó suavemente e intentó palpar su arteria carótida. Sabía algo de primeros auxilios. Su pulso era muy leve. Casi no respiraba. Además, su frente estaba caliente. Suspiró preocupada. Podía ver que sus ojos marrones aún permanecían abiertos. Este agonizaba de dolor. El hombre, al ver que Kina tenía los ojos húmedos, a pesar de todo lo que había pasado, la miró con dulzura. Ella lo notó. Quedaron mirándose así por unos segundos. Los ojos del muchacho hablaban en silencio. Tenía mucho que decir, pero ese no era el momento. Angustiada, Kina decidió regresar a la camioneta y tomar el móvil de su bolso. En la oscuridad del vehículo palpó entre las 1000 cosas que guardaba en él hasta encontrarlo. Cuando colocó el aparato en su oído, luego de marcar, el hombre, con la poca fuerza que le quedaba débilmente, gritó, pero esta vez en el idioma inglés. No teléfono, no teléfono. Por favor, decía en un inglés duro, casi llorando de bronca y sufriendo por sus recientes golpes cuando intentó girar su cuerpo. Luego le costó mucho respirar. Había utilizado casi todo su oxígeno. Eso asustó a la muchacha. Una leve desconfianza comenzaba a helar su sangre. Al comprender el duro inglés que pronunciaba, su ceja derecha se levantó un poco. Eso demostraba que su relación no había comenzado bien. Prefirió darle una oportunidad, ya que ella había sido la razón por la que el hombre se encontraba tendido en el suelo. Kina había confirmado lo que más temía. El hombre había entrado ilegalmente al país. Después de muchas preguntas en su cabeza, llamó a su amigo Patrice Nassau, su manager y amigo de toda una vida. Sus tendencias homosexuales muchas veces lo delataban, en un país donde su condición era muy mal vista y poco aceptada. Aún sonaba extraño decirlo para una ciudad cosmopolita como Estambul. Como toda fiel amiga, Kina mantenía ese secreto oculto bajo sus labios. Según la distancia que Patrice había mencionado, tardaría solo 20 minutos en llegar hasta allí. Realmente tuvo mucha suerte. Debía esperarlo bajo el manto helado de la noche, y en compañía de un extraño. Regresó a la SUV en busca de su pequeña botella de agua que conservaba en la luneta delantera. Necesitaba humedecer sus labios resecos, aunque sea un poco. Sus nervios habían cesado. Confiaba en que su amigo la ayudaría a decidir cómo arreglar ese accidente. Aprovechó también para humedecer uno de sus pañuelos, cerró la puerta de la camioneta con un golpe y luego se acercó de nuevo al sujeto. Inclinándose suavemente hacia su rostro, colocó el pañuelo húmedo en su frente. Fue inevitable que el muchacho oliera su bello y renombrado perfume, Narciso Rodríguez. Era su preferido. Kina podía sentir de forma incómoda su intensa mirada. Aunque no lo rechazó, solo se quedó mirándolo con los ojos semiabiertos, como si quisiera hablarle en silencio. Observó una vez más su vestimenta. Intentaba obtener alguna información de su origen. Vio que en uno de sus bolsillos tenía colocado un pin muy colorido, aunque muy antiguo. Era un prendedor. Estaba segura de haberlo visto en algún lado, pero no recordaba de dónde. Pensativa, por un momento, dejó que su instinto la guiase. Unos minutos pasaban. El hombre no quitaba la vista de Kina. Era su único aliciente al dolor que sentía. Nunca antes había visto una mujer tan bella, en verdad tan hermosa, de cabello semicorto, negro, revoltoso, de ojos claros penetrantes. Por momentos parecían grises en la sombra de la noche, por momentos verdes. Las lágrimas de aquellos bellos ojos permanecían tímidas. Kina decidió alejarse esta vez. Prefirió tomar una cierta distancia. A su sorpresa, escuchó un último susurro del hombre antes de que llegue Patrice. «No llores», dijo el muchacho en un inglés con más fuerza pero tranquilo. Kina, sorprendida, se enojó porque se daba cuenta que el hombre estaba fingiendo. Sí sabía hablar inglés.
por lo tanto podía comunicarse de algún modo, pero por algún motivo éste no quería hablar. Quiso responderle en el idioma anglosajón, pero enseguida fueron interrumpidos por el motor de una Ducati negra que se acercaba. Era Patrice, quien había llegado con su flamante vehículo. Claramente también tenía gustos caros. ¿Te gusta?, preguntó Patrice en francés a su amiga mientras bajaba de su moto sonriente. Definitivamente aún no sabía nada de aquel asunto. Acababa de adquirir el vehículo hace pocas semanas atrás, y en verdad estaba muy feliz. Patrice era una gran persona, honesta sobre todo. Por lo menos había sido el mejor amigo de Kina desde que comenzó su carrera como modelo. Como era de esperarse, a pesar de lo poco que hablaron por teléfono, su humor cambió de repente apenas vio la situación. Maldijo en francés y turco a la vez cuando vio el cuerpo tendido en el piso. «¡Maldición, Kina! ¿Qué es esto?», exclamó con una mezcla de francés y turco. Patrice Nosot confiaba y admiraba plenamente a Kina, pero jamás pensó que lo metería en este tipo de problemas. Enseguida revisó la frente del muchacho para confirmar que tenía fiebre. Le dijo a Kina que él se encargaría y que debía irse lo más pronto posible. De lo contrario, llegaría muy tarde al evento y se arruinaría parte de su buen nombre. Indicó que lo mejor sería que se fuera en su moto, porque de otra manera jamás lo lograría. Además, la SUV había recibido un fuerte golpe, y eso era algo que levantaría sospechas a todos los miles de agentes de la prensa y fotógrafos. No podía desaparecer así como así siendo una de las figuras más importantes. Algunos medios de televisión también estarían allí. Tendría que dar explicaciones, y obviamente para ello debería mentir sin dudar. A pesar de contradecirlo, Kina sabía que su amigo tenía razón, aunque observó por un segundo más al extranjero. Esta vez quería saber más de él, pero Patrice insistió y la detuvo sosteniendo sus brazos. Ella lo observaba por encima de sus hombros. «Vete, sube a la moto, vete», dijo Patrice. «Ni siquiera sé su nombre», insistió Kina. Soltó la mano de Patrice dirigiéndose a la moto. No quitaba los ojos de ese hombre que le había cambiado su noche. Por suerte, recordó después que algo olvidaba. Buscó sus tacones y su bolso que dejó en la SUV. También tomó el polvo de maquillaje que guardaba en la guantera como kit de emergencias y usó el retrovisor para colocarlo en su rostro. Pidió las llaves de la moto a su amigo mientras le extendía la mano. Se acercó y lo abrazó muy fuerte durante varios segundos, diciéndole al oído que jamás olvidaría el favor de esa noche. El hombre en el suelo los observó de reojo. Kina se dirigió a la moto y subiéndose con una pierna a cada extremo acomodó su vestido. Por suerte, el amplio tajo del vestido le permitió estar más cómoda. Prefirió no decir nada indebido ni grosero. Jamás imaginó estar en esa situación ridícula. «¿Sabes cómo usarla, cierto?», dijo Patrice en francés, al ver que Kina demoraba en arrancar el motor. «Por supuesto, cariño», respondió Kina en el mismo idioma. La chica tanteó el acelerador con sus manos y luego se marchó a gran velocidad. «Recuerda no superar los 110 kilómetros por hora», gritó su amigo en francés, aunque ella haría lo que quisiera. Ni bien Kina se alejaba en su moto, Patrice cogió su móvil y llamó a su compañero de vida. Necesitaba una mano bastante pesada y confiable. Maurice era preparador físico y profesor de gimnasia. Sus músculos prominentes eran un buen recurso para mover el paquete en cuestión. La noche era intensa, cada vez más fría. Decidió llamar a Henry para dar aviso de su pronta llegada. Redujo un tanto la velocidad, colocó con una mano el auricular en su oído y con el manos libres y el reconocimiento de voz, digitó en automático. «Cariño, llegaré en 15 minutos», dijo Kina. «Ok», respondió Henry sorprendido. «¿Ese ruido es de una moto?», se escuchó, pero Kina ya había cortado para continuar su camino. La nieve comenzaba a caer sobre la ruta y así también sobre el corto y revoltoso pelo de Kina. Su abrigo de plumas se cubría de humedad. Aún así, la chica no reducía la velocidad. Sus ojos permanecían semicerrados por el fuerte viento que generaba. A pesar del clima, algunas nubes se corrían permitiendo ver las estrellas. Las luces de la autopista podían marcar algo de luz ante sus bellos ojos claros. Se mantenía a 120 kilómetros por hora. Amaba la velocidad, pero nunca tuvo la oportunidad de comprarse una moto. De niña solía andar en la moto de su primer novio, Antoine. La sensación de libertad era lo que más amaba.
Por un momento se olvidó de todo, pero no de aquel hombre. Quería saber sobre ese prendedor que había visto en su chaqueta. Trataba de refugiarse en sus pensamientos buscando algún recuerdo que pudiera dar con él, pero estaba perturbada. Hace muchos años que no veía algo así. El camino se hacía más angosto. El GPS marcaba el destino a pocos kilómetros. La arboleda se hacía más frecuente. Era señal de que estaba llegando. Unos inmensos y hermosos pinos nevados marcaban el sendero a sus costados. Era digno de una fotografía turca para regalar a algún turista. Kina llegó después de unos pocos minutos. Hizo el trayecto completo en solo 15 minutos, lo que tardaría en la SUV unos 35 debido a la abundante nieve. Prefirió dejar el vehículo a unos metros de la lujosa mansión de cristal que se veía a lo lejos. Era una forma de no llamar tanto la atención. Aprovechando un árbol cercano, apoyó su brazo y se quitó las zapatillas. Luego las guardó en su bolso. Obviamente, un fotógrafo la observaba en su actitud inocente. Kina tomó los tacones de su mano y se los colocó mientras con la otra sujetaba su vestido. Al murmurar su queja mientras Kina hacía equilibrio, el fotógrafo amigo reía en silencio. No pudo evitarlo. Conocía el lado aventurero de Kina, aunque sabía que para conquistarla no bastaba con ser un famoso fotógrafo de la revista Marie Claire, sino que debía esforzarse mucho más. Jamás faltó su coqueteo hacia ella. Una mujer atractiva como Kina requería otra esencia para conquistar su corazón. A diferencia de Henry, quien era un verdadero filántropo, amaba la vida y a las personas. Su gran corazón hizo que Kina se enamorase de él hace casi 7 años. Se conocieron a través de su amigo Patrice, en un desfile de la prestigiosa marca de indumentaria Dolce & Gabbana en la capital de Francia, en París. En ese entonces, Patrice aún no era manager de Kina, sino director creativo de la revista Vogue, con sede en la capital parisina. Henry Thomas Gottschalk era el mayor sponsor del desfile. Su industria automotriz Gottschalk Industry patrocinaba el evento. Se decidió a reunir a todas las importantes y prestigiosas líneas de indumentaria del mundo para elaborar un concurso en el que se promovía la participación de las mujeres entre 20 y 25 años de edad de toda clase, religión y raza. Varias ONG, por supuesto, también estuvieron presentes. A pesar de su reconocido nombre, Henry también había encontrado su estrella en el cielo. Kina era un ser maravilloso que cualquier hombre deseaba en su vida, no solo por su belleza, sino también por su extremada bondad hacia los demás. Nunca ostentaba su riqueza, por el contrario, jamás distinguía las clases sociales. Podía visitar barrios humildes y pasar la tarde con sus vecinos, no solo patrocinando la buena voluntad de ayudar, sino que incentivaba a grandes y pequeños a crear motivación para alcanzar sus sueños a pesar de los bajos recursos con los que contaban. A veces el dinero no era la única opción, sino la fuerza de creer en los demás y en uno mismo. Caminó unos pasos con sus elegantes zapatos de tacón aguja de color azulado. Observaba la hermosa mansión de vidrio en toda su magnitud. En verdad era grandiosa y enorme. La entrada principal contaba con una extensa escalinata de mármol blanco. Las luces perfectamente diseñadas y colocadas en su espacio iluminaban algunos sectores verdes. Todo aquello realzaba la armoniosa vista. Los cristales transparentes permitían ver la inmensa piscina climatizada ubicada en su interior. Algunos invitados se encontraban desparramados a su alrededor. Otros preferían estar cerca en los jardines boscosos, a pesar del frío turco, y otros sobre la mesa de dulces. Los fotógrafos y el resto de la prensa estaban en la puerta sobre la escalinata. Cuando vieron a Kina acercarse, inmediatamente se abalanzaron, pero Henry estaba atento para rescatarla. Estaba esperándola más que ansioso. «Cariño», dijo Henry en turco, «estás aquí». «Sí, lo sé. Llegué con 20 minutos de retraso», comentó Kina mientras besaba los labios de Henry con un piquito glamoroso. «Los organizadores ya se han retirado, ¿verdad?», fueron sus palabras. «No, querida, eso quería decirte. Aún falta un representante muy importante de los sponsors», seguía explicando Henry. «Así es que decidieron correrlo para las 9.
Aún tenemos 10 minutos, afirmó. Perfecto. Entonces tengo tiempo para ir al tocador, dijo Kina. De acuerdo, respondió Henry con algunas dudas. Temía que su novia huiría otra vez. Dejó su bolso y el abrigo en el guardarropas. Luego se dirigió rápidamente al toilette. Preguntó su ubicación a uno de los anfitriones, mientras saludaba de lejos a otros bien conocidos. Al ingresar, cerró la puerta bruscamente y suspiró. Una mujer estaba frente a los lavatorios mirándose al espejo. La miró raro y luego se retiró. Kina se acercó al espejo, miró su rostro por unos segundos, con los brazos extendidos en uno de los lavatorios. Luego, distraída, miró a su alrededor. Vio que aún conservaba sangre de aquel muchacho en su muñeca derecha. Abrió el grifo y dejó correr el agua sobre ella hasta quitársela. Estuvo a punto de extender una lágrima por su mejilla. Nuevamente estaba muy asustada, pero trató de contenerse. Más bien, estaba preocupada. No sabía qué ocurriría en el futuro con él, ni tampoco sabría mentir, ni mirar a Henry a los ojos, mucho menos hablar con los periodistas y continuar con su vida habitual. Se imaginó las peores escenas. Todo fue cuestión de unos segundos, pero eternos para ella. Su cabeza olvidó su sitio, hasta que un pequeño golpeteo en la puerta la volvió en sí. Era Henry quien preguntaba. ¿Estás bien, cariño?, interrogó. Sí, exclamó Kina en turco. Solo un momento y salgo, respondió con prisas. Sus manos aún temblaban. Se quedó observándolas mientras respondía a su novio. Luego volvió a mirarse en el espejo. Se tomó del pecho con la mano y suspiró. Henry había vuelto al salón principal ya que no se escuchó ningún otro sonido. Luego revisó las suelas de sus tacones. Chequeó su vestido. Todo estaba en orden. Decidió salir del toilette. Se dirigió donde Henry, algo sonriente para engañar su apariencia. En realidad, para engañarse a sí misma. Ella sabía que esa noche su cabeza no estaría allí. La pareja se dedicó a tomarse fotos y charlar con diferentes medios de prensa. Algunos patrocinadores y socios de Henry comentaban nuevos proyectos y futuras reuniones. Todo parecía muy perfecto, pero la vista de Kina se había detenido en la piscina. Junto a la barra, su agua tan cálida por los calefactores irradiaba una importante temperatura. Una atractiva línea de luces LED recorría todo su perímetro, un diseño bastante llamativo. Kina se acercó a uno de los bordes en un extremo, apartándose unos metros de Henry, quien la veía de lejos mientras hablaba con un fotógrafo. Decidió no apartar los ojos de ella. Kina miraba cómo el vapor del agua se movía con vaivenes agradables. Le daba una sensación de paz, además del calor que el agua irradiaba. El vento estaba saliendo de maravilla, y Kina estaba pasando un buen momento junto a su pareja. Pero cuando detuvo su mirada en aquel vapor, una imagen borrosa de aquel hombre invadió su cabeza. Flashes intermitentes llevaron a los ojos de Kina a observar una imagen en la que se veía la brisa de la nieve sobre el asfalto oscuro de la autopista. Cerró sus ojos. Una vez más se vio en ese sitio, sola. El hombre que estaba en el suelo esta vez se levantó y caminó hacia ella. En ese instante, Henry tocó su hombro y Kina despertó de ese estado somnoliento. Estaba soñando despierta con ese sujeto. No podía olvidarlo. Perdió la oportunidad de saber qué ocurriría después. Se alejó del borde de la piscina. Buscó un grazón para coger una copa de champán de su bandeja. Necesitaba beber. Luego se acercó a la mesa de dulces. Un antojo le ayudaría a sobrellevar la situación. Además, las fresas se veían deliciosas. Tomó una en su boca y la saboreó. Buscó a Henry con su mirada y le señaló la mesa. Él asintió con la cabeza, dando a entender que en un instante estaría con ella. En ese momento, Kerem Öztürk, su amigo y fotógrafo de Marie Claire, aprovechó para acercarse a Kina. «Sabes, en verdad tengo muchos celos de esa fresa», dijo Kerem, con una cara de seductora. Kina se ruborizó y mostró su bella sonrisa. «No te preocupes», continuó Kerem con una voz más baja. «Tu secreto está a salvo conmigo». Kina tosió y se atragantó. Aunque logró pasar la fresa por su garganta, al escuchar eso, puso una tremenda cara de espanto. Prácticamente se quedó sin aire. «Tranquila», comentó Kerem, sujetándola del brazo. «¿Estás bien?»
Casi todas las modelos hacen eso de las zapatillas, comentó enseguida al ver su rostro. Ese comentario hizo que Kina volviera a respirar. Intentó relajarse. No podía imaginar si todos allí supieran del accidente. Su vida se volvería un completo desastre. Ni pensar de su carrera. Kerem era una persona muy amable y muy divertida. A pesar de estar enamorado de Kina, nunca tuvo el valor de confesarlo. Trabajaban juntos desde hace 4 años. La conoció cuando Kina fue portada de su revista. Los medios turcos dispararon 1000 rumores, ya que a partir de ahí su carrera iría en ascenso. Hablaron por unos minutos hasta que Henry se acercó. Todo marchaba normal. La fiesta era impecable. Los invitados eran muchos, en su mayoría de alto poder adquisitivo. Todos estaban presentes. La recaudación de fondos de caridad cada vez era más elevada. Y eso era una buena señal, ya que la influencia de Kina había dado sus frutos. Sus relaciones públicas la ponían en un pedestal. Como siempre, Henry estaba orgulloso de su novia. Momentos más tarde, inoportunamente el móvil de Kina comenzó a vibrar. Como era de costumbre, siempre lo tenía en su mano. Era bastante tecnodependiente. Ignoró la llamada sin observar quién era el que la llamaba. Lo que menos esperaba era el llamado de su amigo fiel Patrice Nosseau. Este, al no tener éxito, insistió enviando un texto. Se escapó. Intenté detenerlo, pero no pude. Es muy terco. No lo encuentro por ningún lado. Esas últimas palabras de Patrice fueron más que irónicas para Kina. Su opinión siempre estaba presente. Kina volvió a quedarse en shock después de leer ese mensaje. Henry, bien atento, lo notó. Enseguida se acercó a Kina para hablar con ella. Cariño, ¿estás bien? Te veo muy pálida, dijo en turco. Tengo que salir. Por favor, préstame tu auto, respondió con apuro. Bueno, hizo una pausa. Lo alquilé viniendo del aeropuerto. Creo que tiene algo de gasolina. Kina le arrancó las llaves de la mano a Henry antes de que terminara la frase. Tomó un sorbo de la copa de champán que tenía en su mano y se la dio. Se dispuso a salir del lugar casi sin despedirse. Dirigió su vista hacia el guardarropas. «¿Pero a dónde vas, querida? Ni siquiera preguntaste el modelo», dijo en turco sorprendido. «Es una Volkswagen T-Cross», agregó. «Genial, vuelvo en un rato», exclamó Kina, girando su cuerpo hacia Henry, y luego volvió a mirar hacia la salida. «Déjame algo de champán, ¿sí?», bromeó irónicamente, desde lejos mientras sujetaba su largo vestido plateado para caminar más rápido. De espaldas a la vista de Henry, bajó las escaleras hacia la zona de vehículos. «De color beige», siguió Henry gritando más fuerte, mientras se acercaba a la salida y veía cómo Kina bajaba las escaleras de forma apurada. A pesar de su extremada belleza y su marcado corte de pelo, éste comenzaba a necesitar algo de atención. Kina había tenido más en una noche que en un mes en su amplia carrera. Una zona de vehículos era parte del bosque que rodeaba la mansión. En un sector determinado, marcaron espacios con correas de papel reciclado para que los invitados pudieran aparcar sus vehículos con facilidad. Un lindo detalle lo del reciclado, marcando el cuidado de nuestro querido planeta, sobre todo en este tiempo de eventos de ayuda humanitaria. Kina miró el llavero para leer el número de la placa y así poder identificar el auto. Mientras caminaba, sintiendo el cambio de temperatura con respecto a la mansión, pensaba que ese hombre estaría loco. Salir a vagar en plena noche y con semejante frío, después de todo lo que le había sucedido, era algo impensado. «¿En qué piensas?», se dijo en turco en voz baja. Estaba indignada. Una pareja de meseros estaban en su horario de descanso entre medio de los autos. Cuando escucharon su reclamo, rieron. Ella los observó, pero aún así siguió caminando. Buscaba el Volkswagen T-Cross beige que Henry le había descrito. Pasó unos 7 vehículos de la fila hasta que por fin lo encontró. Quitó el seguro de alarma y subió. Chequeó que la Ducati aún estaba allí, donde la había dejado, pero no era adecuado usarla en ese momento. La temperatura había bajado al menos 15 grados más. Se encontraba por debajo de los 0 grados centígrados. Su abrigo estaba siendo demasiado liviano y su pecho comenzaba a congelarse, pero no tenía tiempo de pensar en ello. «Dios mío, ayúdame», dijo Kina una vez dentro del vehículo.
Sujetó por un momento el volante con ambas manos, miró hacia arriba buscando el cielo, pero con una mirada perdida. Había algunas estrellas, pero los árboles frondosos tapaban casi todo el paisaje galáctico. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué me siento tan indignada? Ni siquiera conozco a este hombre. Insistió en voz baja, tratando de autoconvencerse, mientras arrancaba el vehículo y hacía el cambio de reversa. Esa noche parecía interminable. Esa fiesta se había transformado en una coartada perfecta siempre y cuando nadie sospechara de su ausencia. Salió del parking y regresó a la ruta. Estaba cerca de donde ella lo había dejado. Luego de hacer un corto llamado, se encontró con Patrice a unos pocos kilómetros. ¿Qué ocurrió? ¿Hacia dónde fue? Interrogó Kina con bastante prisa y sin mucha calma. Lo llevé a la cabaña, pensé que allí estaría cómodo y nadie lo encontraría, explicaba Patrice. Con este frío no hay nadie por estos lugares. Está muy desolado, sobre todo a estas horas de la madrugada. Siguió. Lo acompañé un rato, luego me quedé dormido frente al hogar. Lo lamento, dijo Patrice algo arrepentido. Noté que estaba algo inquieto, pero no quiso hablarme. Solo usamos algunas señas para comunicarnos. ¿Tampoco te dijo su nombre, su edad? ¿Es un menor? ¿Tú qué crees? Kina volvió a interrogar. Esta vez sí estaba preocupada. Verdaderamente estaba cometiendo un delito, y si el muchacho resultaba ser un menor, estaría en serios problemas. Nunca había pasado por algo así. Su mente era un tornado desplazándose a gran velocidad, y su reputación como modelo y figura pública era impecable. Era un ejemplo para la sociedad, y esta situación se asemejaba a un terremoto chino. Kina, estás demasiado alterada. Te va a dar un ataque, dijo Patrice al ver su nerviosismo. Tómate una pastilla, insistió. Patrice, déjame en paz. Esas pastillas son solo para dormir, respondió. La cabaña que Patrice mencionaba se encontraba en Balaban, a solo 30 minutos del lugar del evento. Patrice la usaba con frecuencia los fines de semana. Estaba aislada de todo. Era un hermoso lugar de descanso, una antigua cabaña que él mismo mandó a reciclar y renovar su interior casi por completo, llenándola de lujos y modernidad. Era muy amplia y cómoda, llena de habitaciones. Quizá alguna vez pudo ser utilizada como un viejo hotel. En la actualidad estaba ubicada en un campo privado, al norte de Estambul. Su cercanía con la frontera búlgara estaba muy marcada. Quizá por eso se escapó, dijo Kina. ¿Qué? Respondió Patrice moviendo la cabeza. La cabaña está cerca de la frontera. Está intentando cruzarla. Maldición, dijo Patrice en un francés muy pensativo. Quedó sorprendido por la conclusión de su amiga. Su deducción era cierta. Seguramente querría cruzar la frontera hacia Bulgaria. Ciertas cualidades que tenía Kina, inteligencia y practicidad, casi no se le escapaba nada. Volvió a la SUV, tomó el volante y arrancó. Pasó muy cerca de Patrice con el vehículo. Bajó el vidrio para hablar con él. Lo buscaré. Regresa al estudio por si llama la prensa, dijo Kina con seriedad. Patrice frunció el ceño. No le gustaba nada el compromiso que había puesto su amiga en este sujeto. Kina, dijo Patrice con una entonación y extendiendo la letra A. Kina O'Brien, insistió su amigo al ver que no respondía intentando detenerla. Pero fue en vano. Pronunció su nombre completo, y eso para Kina era grave. Su amigo realmente se había enfadado. La muchacha aceleró y se perdió en la niebla. Comenzó a conducir despacio. La niebla era demasiado intensa. La zona estaba completamente desierta. Patrice tenía razón. Nadie lo encontraría hasta el amanecer. Probablemente para ese entonces ya estaría muerto. Su temperatura corporal no podría resistir tanto. De solo pensarlo, Kina se estremeció. Su corazón se contrajo. Sintió un dolor en el pecho. Apoyó una de sus delicadas manos en él, mientras que con la otra sujetaba el volante. Debía encontrarlo como sea. Si era necesario, lo haría durante toda la noche. Ningún otro vehículo molestaría en ese momento. Puso los faros antiniebla para intentar detectar sombras lejanas, pero nada salía de lo común. Miró el reloj digital del panel de la camioneta. Exactamente 27 minutos habían pasado desde que se despidió de Patrice y había comenzado la búsqueda. Estaba a punto de desesperarse y golpear el volante. El hombre no aparecía, y la frontera estaba tan cerca, a pesar de que el cielo estaba negro, dejando caer una densa ola de nieve, y a punto de desatar una torrencial lluvia. Por un momento abrió sus nubes.
dejando ver lo más maravilloso, una brillante estrella fugaz. Esta se reflejaba sobre los bellos ojos húmedos de Kina O'Brien, mientras ella la observaba. Luego de ese instante, y por acción del destino, ese milagro ocurrió. El muchacho caminaba a unos metros al costado del camino. Llevaba puesta una ligera campera negra con la capucha. Caminaba muy despacio, abrazaba su pecho congelado, semiencorvado tambaleaba sobre la banquina. Fue increíble que Kina pudiera verlo. Realmente estaba muy oscuro y había comenzado a nevar con mucha fuerza. Se mezclaba una lluvia intensa también. Se notaba que podía llover aún más fuerte. Pisó el acelerador hasta pasarlo. Cruzó la camioneta al frente para que se detenga. El muchacho distraído se sorprendió al verla. Kina puso el freno de mano violentamente y luego paró la marcha. Bajó rápidamente dejando la puerta semiabierta. Pegó la vuelta por detrás con el ceño fruncido. Se acercó despacio, pero por su adrenalina y furia no pudo contenerse. —¿Estás loco? —gritó en inglés con todas sus fuerzas, de manera que él pudiera entender. —¿Cómo puedes hacerme esto? Siguió gritando furiosa en el lenguaje anglosajón, a punto de llorar. —Eres mi responsabilidad. No puedes escaparte así como así. Seguía gritando. —¿Qué intentas hacer? ¿Cruzar la frontera? Interrogó con una risa tonta e irónica, mirando al costado. No podía mirar sus ojos. Sentía vergüenza de sí misma. Todo esto estaba ocurriendo por su culpa. Sus lágrimas comenzaron a aparecer inevitablemente. Por primera vez estaban teniendo una conversación. La lluvia bañó sus cuerpos. Ya no importaba tanto el frío, pero aún así estaban empapados. El hombre se acercó a ella. Achicó sus ojos marrones en silencio buscando su perdón. Pero era ella quien necesitaba el suyo. Kina miraba al sujeto con preocupación. —No puedes hablar, lo entiendo —dijo—. Estás escapando de algo o de alguien. Ok, déjame ayudarte —seguía Kina—. Estás herido y es por mi maldita culpa —decía golpeando su pecho con el puño. Esta vez miró a sus ojos. —Pero no puedes cruzar la frontera así. No así —insistía en voz baja, llevando de nuevo su mirada al piso. El hombre se acercó, cogió su mentón empapado con su robusta mano y lo alzó. Acariciando su rostro, observó sus bellos ojos claros. De esa manera podía verla con claridad. Danila Kutsenko sintió como el mundo se detenía. No le importaba el frío ni la lluvia. Kina había vuelto, lo estaba buscando. Y eso para el muchacho fue maravilloso. Por un momento, Danila ya no sentía los intensos dolores de su cuerpo, aunque su hígado estaba sangrando y mucho. El aroma tan bello y floral de su cuerpo lo estaba volviendo loco. Su vida y la de Kina se habían vuelto a cruzar una vez más. Así quedaron, observándose por un buen rato. Ella quedó inmóvil, atrapada por sus grandes ojos marrones. Notó que su pequeña barba recorría sus mejillas y su mentón. Las gotas de lluvia mojaban sus rostros. En el silencio solo se escuchaba la torrencial lluvia. Después de ese silencio, Danila miró los labios de Kina con mucho deseo. En ese segundo, levemente se inclinó y la besó. Kina no lo esperaba, pero se dejó llevar por esa sensación y cerró sus ojos. Ese beso intenso duró 10 segundos, seguido de otros más. Sus labios se rozaban muy suavemente. Dan sujetaba con dulzura la cintura de Kina por dentro de su abrigo negro, para sentirla más cerca, para sentirla. Sus bocas permanecían húmedas por aquella lluvia dulce que se había transformado en mágica. Disfrutaban cada segundo como si ese momento fuera eterno. Luego, a ese instante que ninguno quería detener, permanecieron pegados, frente con frente. Kina no quería despegarse, como si eso ayudara a repasar en su mente ese último minuto. Ese beso había cambiado todo. Luego de aquello, Kina separó su frente muy despacio y detuvo su mirada en Dan una vez más. Comenzó a reír tímidamente. Por fin entendía por qué sentía tanta rabia por él. Por alguna razón inexplicable, se había enamorado de sus ojos, de su silencio, de su misteriosa apariencia. Quizá existía un pasado, una conexión que aún no lograba recordar. Dan se contagió de su risa.
Rió tontamente con ella. Allí recordó todos los dolores nuevamente. Se tomó de un costado con la mano. Tenía un manchón de sangre en la ropa. Uf, dijo Kina con cara de horror y entrecerrando los ojos, como si acabara de sentir el dolor también. Lo tomó de sus manos y lo llevó hasta dentro del auto para protegerlo de la lluvia. Tenía su capucha puesta, pero empapada. Lo ayudó a subir muy despacio, abriendo la puerta trasera para que estuviera más cómodo. Ella se dirigía hacia el otro lado, pero Dan la cogió de su mano y no dejó que se vaya. No quería dejar que escape. Tironeó de su brazo y la llevó hacia el interior mientras que él corría su cuerpo más atrás. Ella lo frenó e inclinó su rostro mostrando negación con la cabeza. Entrecerró sus ojos. No estaba segura de que ese fuera el momento de seguir su instinto natural. Por supuesto, entendía perfectamente su intención. No iba a negar que sus niveles de adrenalina estaban en su punto máximo, pero Kina no traicionaría a Henry de esa manera. Era una persona de principios. Intentó autoconvencerse de esto último. Subió al automóvil solo para complacer a Danila. Luego de cerrar la puerta, con un leve golpe se acercó a él que la miraba con deseo. No es correcto, ¿entiendes? Dijo, sujetando el rostro de Danila con sus suaves manos. Luego lo besó profundamente. Sentía que quería estar allí, pero su mente no lo permitía. Dan en algún momento entendía todo. Su corazón lo recordaba, pero su mente no. Decidió refrescar su memoria para evitar su tormento. Kina comenzó a justificar su actitud hasta que Danila la interrumpió. Jena, dijo, con acento ruso colocando su dedo en sus labios para silenciarla. No te acuerdas. Siguió en inglés. Kina se sorprendió por completo. Danila había pronunciado su nombre verdadero. Nadie del entorno sabía, salvo por su familia y sus más íntimos. Eso la dejó aún más confundida. Permaneció en silencio por un segundo. ¿No? Respondió con duda. Sus ojos casi llorosos esperaban una respuesta. Mi dulce Jena. Danila volvió a repetir. Hizo una pausa mientras acariciaba y acomodaba el sedoso cabello de su amada. Esta es una historia de dos hermosos niños, dijo en el idioma anglosajón y haciendo una pausa con grado de misterio. Kina entrecerró los ojos. Estaba muy perturbada. Agitaba levemente su cabeza, tratando de recordar. Cerró los ojos totalmente. Trató de acomodar sus pensamientos mientras sujetaba las manos de Dan. Intentó recorrer su memoria. Danila guardaba una bella historia. Todo comenzó precisamente hace unos 12 años atrás. En ese entonces, Kina tenía tan solo 15 años. Como un día común y corriente, aguardaba en la acera esperando a su novio Antoine. Apoyada en su moto, observaba a la gente pasar. Su novio se encontraba en un puesto de helados. Había decidido complacer a su novia con sus gustos preferidos, fresas y chocolate. En aquel entonces, su nombre era Jena Özgürlük O'Brien, apellidos de origen turco por parte de su padre e irlandés por parte de su madre. Se detuvo a observar un ómnibus que llegaba recientemente a las afueras de la ciudad. Había aparcado frente al Parque Arqueológico de Sultanahmet, más bien conocido por los turcos como Sultanahmet Archaeologic Park, parque que alojaba a unos metros a la conocida Mezquita Azul. Esa mañana, un grupo de niños huérfanos de distintas nacionalidades había llegado en aquel ómnibus al centro de la ciudad. Provenían de un campo de refugiados sirio. La Fundación UNICEF preparaba una linda sorpresa para ellos. Danila era uno de esos niños. Tenía apenas 11 años. Su vida no había sido como la de cualquier niño. Los campos de refugiados que UNICEF acoge eran parte de su hogar. No conocía otra vida. Sus grandes sueños le permitían disfrutar aún más a pesar de su situación. Era un pequeño niño, pero su mentalidad parecía la de un adulto. A diferencia del resto, siempre actuaba en defensa de alguno, protegía al que lo necesitara. A pesar de su corta edad, tenía grandes proyectos, incluso el más importante, acabar con la pobreza en el mundo.
Días previos, había creado una maqueta en donde mostraría sus proyectos. Su misión era muy clara: acabar con las injusticias. La idea de UNICEF era que cada niño pudiera mostrar su proyecto al público en general. La creatividad que tenían esos niños era impresionante. Sus sueños, sus anhelos, más de uno en verdad cambiaría al mundo. Si todos escucháramos sus sabios consejos, probablemente el mundo sería otro, y la bondad sería primordial entre las personas. La plaza estaba preparada para recibirlos. Una tienda grande había sido colocada allí, para que cada niño tenga su espacio. Todos bajaron del autobús muy ansiosos, excepto Dan, quien se había retrasado. Algo se había despegado de su maqueta. Reparó rápidamente aquello y salió del bus. Intentó acelerar el paso y cruzar la calle hasta la plaza para acoplarse al resto de sus compañeros. Pero en el apuro tropezó. Había quedado con sus rodillas en el piso, en medio del asfalto. Kina lo observó asustada. Vio que el tránsito comenzaba a moverse después de cambiar el semáforo. De esa manera, sin pensar demasiado, corrió hacia él. Se puso al frente de los vehículos arriesgando su vida. Con algunas señas y gritos comenzó a desviar los autos. Dos niños adolescentes observaban todo aquello, pero lo único que hacían era reírse y mofarse sin siquiera buscar ayuda. «Una niña te ha salvado. No eres más que un debilucho», decía un niño. Kina sujetó el brazo de Dan y lo ayudó a levantarse. Ignoró a los dos payasos. Ese fue el primer encuentro de sus miradas. Los pequeños ojos marrones de Danila se habían fijado en ella. Grabó sus ojos claros como una fotografía en su pequeño corazón. Quedó deslumbrado por esa hermosa niña. Asombrado también por su hermoso corazón, su bondad y su real preocupación lo habían dejado mudo. Aunque sabía algo de inglés, pero no pudieron salir palabras de su boca. Escuchando con más fuerza la risa de esos patanes, Kina decidió cruzar para darles un merecido. Pero Dan la tomó de la mano y negó con la cabeza. Realmente no valían la pena. Sintió su suave piel, algo que tampoco podría olvidar. Luego se quitó el polvo de sus rodillas y tomó la maqueta del suelo. Agradeció a Kina con un gesto y sin despegar sus ojos de ella comenzó a caminar hacia atrás. «Vas a tropezar de nuevo. Mira de frente», dijo Kina en turco, sonriendo. Volvió a guardar otro recuerdo: su sonrisa. Realmente ese niño hablaba muy poco. En realidad no comprendía su idioma. Giró de espaldas a Kina y con la vista al frente se dirigió hacia la plaza donde estaba todo el grupo. «Jena», se escuchó en los labios de Antoine, mientras Dan estaba de espaldas. Kina volvió con su novio, quien le entregaba su helado. Desde lejos, Dan la observó una vez más, sabiendo que nunca olvidaría su bello rostro. Esa fue la última vez que la vio. Ese día llevaba colocado un prendedor muy colorido en su remera. «No puedo creerlo», susurró Kina luego de escuchar toda la historia que Danila le contaba. «Eras tú», siguió. «Sí, mi amor. Ese pobre muchacho soy yo», corrigió Danila, marcando el presente, mientras cogía su mano y la besaba con dulzura. «Nunca te podría olvidar. Creo que me enamoré de ti en ese instante», dijo Danila en inglés con seguridad y mirando a Kina a los ojos. «Pensé que nunca volvería a verte», insistió Dan mientras se quebraba su voz. Al escuchar sus mismas palabras llenas de sentimiento, sus ojos marrones se humedecieron. No pudo evitar derramar una lágrima. No quería que Kina lo viera así. Sentía vergüenza. Corrió su rostro hacia un costado. Sin embargo, fue tan real e intensa su mirada que Kina lo abrazó con mucha fuerza. Por supuesto, comenzó a llorar también. No pudo controlar su emoción. Sus sentimientos se multiplicaron. Su corazón palpitaba muy fuerte. Kina estaba plenamente enamorada. Comenzó a sentir algo hermoso que jamás había sentido. En ese momento, con ese sentimiento en el pecho, Danila veía cómo el bello rostro de Kina se transformaba. Se sintió un niño nuevamente. Sintió mucha felicidad. Sus lágrimas se transformaron en risa. Se daba cuenta cuán correspondido era su amor.
de una forma maravillosa. Se miraron y luego acercaron muy lentamente sus labios. Comenzaron a besarse, muy despacio y sin el más mínimo apuro. Kina, al escuchar su verdadera historia, sintió alivio. Su grado de culpabilidad había disminuido al menos un 20%, aunque solo se habían cruzado por 2 minutos durante la infancia. Pero ese encuentro había sido el inicio de una gran historia de amor, una historia que continuaría 12 años después. Dan Kutsenko había dejado de ser un extraño. La lluvia continuaba. Sus ropas permanecían empapadas, pero sus besos continuaban cada vez más ardientes. Pasó 1 hora y media desde que Kina despidió a Patrice. Seguramente la fiesta había concluido hacía media hora. Henry sabía manejar el asunto. Cuando dejó el lugar, los principales invitados ya se habían retirado. El cierre del evento estaba próximo. No había mucho más que hacer. Seguramente Henry ya se había marchado. Danila comenzó a quitarle su voluptuoso abrigo. Kina accedió sin despegar los labios de su boca. Necesitaba sentir su calor. Se fue entregando a él muy lentamente. Disfrutaba de sus suaves latidos junto a su pecho. Accidentalmente, rozó un costado de su estómago, lo que generó que Dan sintiera un dolor agudo. Eso hizo que la muchacha levantara apenas su remera. La herida estaba muy descuidada y había pasado a color púrpura. Kina se asustó. «Dios mío, necesitas atención de inmediato», dijo en inglés muy seriamente. Dan no le dio importancia. La tomó de la cintura y con su fuerza masculina la encimó sobre su regazo. Su fuego envolvió la dulzura de su cuerpo, como una fuente de alta tensión que buscaba su equilibrio más extremo. En medio de esa sensación, Kina sonrió al recordar un detalle. «Nunca me dijiste tu nombre», dijo susurrando al oído. «Danila, Danila Kutsenko», dijo con un acento ruso y en voz baja mientras besaba su sedoso cuello. Dan, con su mano derecha, volcó lentamente uno de los breteles de su hermoso vestido, acariciando suavemente la piel de su hombro. Ella cerró los ojos para disfrutar de esa sensación. Luego comenzó a besar su escote. La mujer sintió pequeñas cosquillas por el efecto de su barba, pero la estremeció como electricidad que recorría su cuerpo. Buscando sus labios, comenzó a besarlo nuevamente. Incluyó su lengua. Danila también se estremeció. Kina buscó el cierre de su vestido para que Dan la ayudara gentilmente a abrirlo. Fue deslizando la tela hasta quitarla. Dan se quitó su campera y luego su remera. Su torso desnudo bien formado tenía un costado de color púrpura. Su hígado no estaba bien. Aún así, nada interrumpiría estos próximos minutos. No podían despegarse. Así continuaron durante más de 1 hora. Aún faltaba mucho para que amanezca. El exterior alcanzaba los 13 grados bajo cero. El frío y el sonido intenso de la lluvia no se detenían, al igual que ellos. Un estruendo se escuchó. Un impactante trueno había caído a unos kilómetros. El tiempo dejó de existir. Kina se entregó a Danila por completo. En esa noche tan extraña como mágica, Jena y Grigori descubrían su amor de una forma tan pura y secreta como el fuego que sentían.